Laying easy somewhere, shade across my mind. Thoughts that pass I cannot catch. I reach for you and find that I have run out, not to get burned out. Wind in the tree blows, even the sea knows. Pues bien, tengan ustedes muy buen día. Ahora domingo 13 de diciembre de este 2020. Ayer pues fueron las conmemoraciones referidas a la Virgen de Guadalupe en todo México. Pero pues como ustedes saben, la circunstancia de la pandemia obligó, porque no fue otra la razón, obligó a que las autoridades de la Ciudad de México determinaran el cierre desde el día 11 de tanto las instalaciones como los alrededores de la Basílica misma de Guadalupe, y esto pues tuvo como consecuencia que no se llevaran a cabo los festejos referentes a la conmemoración de las apariciones de la misma. Desde que yo recuerde, debe de haber sido, pues yo creo que desde la época de los cristeros, que esto no pasaba, que esto no ocurría. Pero bueno, de repente así pasan las cosas. Hoy estamos dando la vuelta con la cámara, la Osmo Pocket, la DJI Osmo Pocket, haciendo las pruebas correspondientes. Al día de hoy le he colocado un filtro de densidad de nivel 32, porque como salió un poquito más tarde, ahora sí, el sol ya está en mayor plenitud, entonces para tener la mayor posibilidad y un mejor manejo, de un mejor contraste en este plano. El tema del que quiero hablar el día de hoy refiere a un antecedente que muchos desconocen, muchos de los detalles de una pandemia a nivel mundo occidental. Pues lo más parecido, lo más similar que nosotros podemos encontrar fue la pandemia de influenza, la mal llamada, y ahorita explico por qué, la mal llamada influenza española, que sus niveles más duros y graves van a ocurrir a nivel mundial, inclusive proporcionalmente, pues fue peor que lo que llevamos hasta ahorita, y ahorita ya ven que estamos escandalizados, pero ni remotamente nos hemos acercado al nivel de virulencia de aquella pandemia. Y no es el bicho que nosotros conocemos ahorita, no es el coronavirus, el SARS-CoV-2, que es el nombre del bicho, y la enfermedad, que es el COVID-19. Esta es la influenza, que ya tuvimos una experiencia más o menos hace como 10 años, esa influenza que diríamos que es un poco menos agresiva que el SARS-CoV-2, pero que mal cuidada se termina convirtiendo en algo que el cuerpo no puede asimilar, y te termina llevando igual. De todas maneras te termina matando. Lo que quiero comentar lo había revisado ya en algunas partes, en distintas fuentes de información, durante, digamos, más o menos los últimos 5 o 4 años, tampoco tiene tanto que empecé a tratar de revisarle. Pero sí me llamó la atención por la forma en la que la información se ha manejado, y que de repente, desconociendo, por supuesto, la historia, desconociendo y no respetando el contexto histórico, y pues además para otra serie de intereses eminentemente políticos, no se nos enseña esto en las escuelas. Y ahora que estamos en la situación de la pandemia, hay una serie de actitudes por parte de ciertas autoridades que pues lo que buscan es mantenerse en el poder, lo que buscan es no alarmar a la población de más, pero falseando la información de maneras a veces ya sumamente toscas y descaradas. Y lo que a mí me llamó la atención, a reserva de tratar de encontrar un poco más de información
de lo que representó la epidemia aquí en México. Como se manejó en los Estados Unidos fue una política realmente criminal. Y allí intervienen además otra serie de factores, como el hecho de que la epidemia aparece a finales de 1917, propiamente se empieza a distinguir ya con claridad para el año de 1918, y entre el 18 y el 19, que además es la etapa en la que Estados Unidos entra de manera directa a la que nosotros llamamos Primera Guerra Mundial, allí es donde viene una dispersión global, como nunca antes ninguna otra epidemia se había expandido. Y miren que había habido ejemplos, por ejemplo, de una expansión muy notoria cuando ocurrió la peste negra. Pero tomemos en consideración que el territorio mayormente afectado con la peste negra de 1348, 1349, fue muy rápida en el espacio territorial que se desarrolló, pero como el comercio estaba más restringido, como no existía la globalización como nosotros la entendemos y los medios de transporte eran mucho más reducidos en comparación, era lo mejor que había en aquel momento, pero en comparación con lo que nosotros tenemos ahora, pues es mucho más restringido, ¿no? En un proceso de 2 años, literalmente 2/3 partes de la población europea terminaron falleciendo. Es difícil hablar de números de muertos porque no se tienen los registros que uno quisiera tener, pero en el cálculo aproximado es el equivalente, reitero, de 2/3 partes de la población europea, ¿no? Ahora, aquí es donde las cosas, cuando ya tratamos de analizar lo que va a pasar con la pandemia referida de la mal llamada, insisto, influenza española, pues ahí es en donde las cosas sí se nota que es un mundo que ya se está acercando más a este concepto que nosotros identificamos como la dichosa globalización, pero aún no alcanza los niveles que tiene ahora. También hemos de tomar en consideración que a nosotros nos puede parecer ya una eternidad el tiempo que llevamos enclaustrados, pero tomen en consideración que cuando hablamos de este tipo de epidemias, estas pueden durar 2-3 años, ¿sí? En casos ya muy extremos, las epidemias que yo conozco, que llego a identificar para que desaparezcan por completo, llegaban a durar hasta 5 años y se detenían no por la creación de una vacuna, se detenían primordialmente porque ya no había más gente a la cual contagiar y el bicho finalmente terminaba de desarrollar su ciclo y terminaba muriendo casi o desapareciendo, dependiendo de lo que fuera, desapareciendo de una manera casi natural. Otro punto también muy importante es lo de entender lo que van a representar las vacunas. Hay que considerar que los primeros antecedentes de una vacunación similar a lo que nosotros entendemos, las primeras inoculaciones que se van a comenzar a manejar, son a finales del siglo XVIII. Y es a lo largo del siglo XIX que viene todo este proceso de experimentar, sobre todo con lo que era una enfermedad de las vacas, la viruela de las vacas, y que va a dar como consecuencia que se hagan estos experimentos literalmente de agarrar la pústula de la vaca enferma, inocular esta misma, haciendo literalmente un corte en alguna parte del cuerpo de las personas que todavía no se han enfermado. ¿Para qué? Para provocar un contagio, pero en aquel entonces se comenzó con la pústula de las vacas directamente, es decir, de animal hacia humano, para empezar a generar anticuerpos. Obviamente el concepto de anticuerpo todavía no se conoce, pero se empiezan a dar cuenta que si hacen un manejo controlado de la enfermedad, por alguna razón el cuerpo resistía mejor cuando la enfermedad sí le llegaba. Y es por esa razón, al momento de estar experimentando con las vacas, que se les va a llamar vacuna, ¿sí?, a este tipo de experimentación. Pero reitero, el experimento más grande va a ser con la epidemia, la que era literalmente mortal para los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, que te arrasaba con pueblos enteros, que era, reitero, el caso de la viruela. Si nosotros creemos que la mortandad que estamos viendo ahorita es grave,
de veras que nos falta muchísimo que conocer. No estoy minimizando lo que está ocurriendo ahora, pero ha habido enfermedades peores. Y una de ellas es la peste bubónica y la otra es la viruela, ¿sí? Ya referiré algunas otras cositas conforme vaya platicando, pero lo que ahorita quiero dejar de manifiesto es que esta pandemia del año de 1918, los datos que voy a proporcionar a continuación los tomé tanto de parte de la información que yo ya tenía acreditada previamente, como un documental que me llamó mucho la atención del canal Smithsoniano, que ustedes pueden encontrar en Apple TV, perdón. Nada más que haga, sí quiero avisarles que si algunos de ustedes se llegan a interesar por los documentales de ese canal, que son muy atractivos, que son muy bien investigados, que están fundados en las investigaciones de una institución tan reputada como el Instituto Científico Smithsoniano de los Estados Unidos, desgraciadamente por alguna razón que aún no conozco, nos estuvieron avisando la semana pasada a los suscriptores de Apple TV que se va a terminar el convenio que ellos tienen para las suscripciones con el Smithsoniano, y que a partir de pues ya 3 días, el 17 de diciembre, se dejará de estar renovando mensualmente la suscripción al Smithsoniano, por lo menos dentro de la vía de Apple TV. Entonces yo quiero suponer que una de las razones será que el Smithsoniano tenga su propio canal o tenga su propia vía de streaming, pero pues en lo que la descubro, pues por ahorita, la que era la más sencilla a través del Apple TV, ahorita ya no lo vamos a tener, por si a alguno de ustedes le interesaba en ese sentido. El otro punto que quiero referir con base en esta información que les estoy proporcionando, se calcula, porque no se tienen los datos precisos, es hace un siglo, ya se tiene más información con respecto a siglos anteriores, pero aún así fue tal el nivel de desinformación que existió, de ocultamiento de la misma, y el nivel brutal de extensión y de virulencia que llegó a tener la situación de la pandemia de influenza, que los números, los más atrevidos que refieren a lo que esto representó, habrían sido de aproximadamente 100 hasta 100 millones de muertos. Y estamos hablando de una afectación que se habría desarrollado en un proceso de entre 2 y 3 años, o sea, alrededor de 1917 y cerrando para 1919. 100 millones de muertos, según los números más exagerados, digamos. Los más conservadores, que son a los que yo prefiero apegarme un poquito más, de todas maneras son aterradores, porque los más conservadores nos refieren a 50 millones de muertos. Entonces uno se va a encontrar que cuando te hablan de una epidemia que provocó entre 50 y 100 millones de muertos, cuando comparamos la situación en la que nosotros estamos, el problema es que estamos en vías de crecimiento, pero apenas llevamos 1 millón de muertos a nivel global. Y allá, en el número más conservador, son cerca de 50 millones. El punto de comparación más fuerte que se suele utilizar en ese sentido casi siempre nos remite a hablar de los muertos de la Primera Guerra Mundial, que tampoco se tienen los números precisos, pero un poco más ajustados con respecto a la información que tenemos de la influenza. Y el número medianamente aceptable de la cantidad de muertos, no de bajas, aquí muertos. Les recuerdo que cuando se habla de bajas, se habla de gente que quedó mutilada, de gente que quedó enferma o de gente que murió durante el proceso de un conflicto. Esas son las bajas, ¿sí? En el caso de los muertos, estaríamos hablando de la gente que perdió la vida, no que haya quedado mutilada, pero hubiera seguido viviendo. Muertos se calcula alrededor de 11 millones. 11 millones de muertos en un conflicto militar, el más grave que había habido hasta aquel entonces. En el caso de los Estados Unidos, porque ya ven que ellos siempre se toman como referencia para todo, en el caso de los Estados Unidos es conocido que
pues ellos siempre van a decir cuánto han sufrido y cuánto han padecido, ¿no? Hubo la friolera de aproximadamente 650,000 muertos, que es un número también altamente respetable, ¿no? Nada más que hay que tomar en consideración que, según los datos que recuerdo someramente, en la propia guerra civil de los Estados Unidos, si mal no recuerdo, debieron de haber tenido más o menos 600,000 muertos. Es decir, la cantidad de muertos que tuvieron durante la primera guerra, durante la influenza, igualaría la cantidad que ellos mismos se provocaron durante su propia guerra civil, lo que nos hace relativar el manejo de los números. Hay que tomar en consideración que además, para cuando es el año de 1918, se cumplen casi literalmente 50 años que apenas acababa de finalizar la guerra civil en los Estados Unidos. Pero cuando nos ponemos a comparar la cantidad de muertos de Estados Unidos en proporción a la cantidad de muertos que va a haber en el resto del mundo, es realmente aterrador. Reitero, en el mundo entero, entre 50 y 100 millones de muertos. El término, el concepto influenza, cómo se le manejó y se le conoció a nivel mundial, incluso las primeras veces que yo llegué a enterarme de lo que fue esta enfermedad, los libros casi siempre hacen referencia, los libros históricos, hacen referencia a la llamada influenza española. Y yo me había hecho a la idea, cuando no sabía, no identificaba y no conocía, que esto habría comenzado directamente en España. Cuando uno se pone a analizar con más cuidado ya las fuentes de información contemporánea y la forma en la que particularmente la prensa de los Estados Unidos manejó la información, resulta que es equivocado referirse a esta enfermedad como Spanish flu, que es como se le dice normalmente en inglés. Porque si uno, y esto lo dicen varios especialistas que analizaron documentación o que son especialistas del estudio de las enfermedades infecciosas en los propios Estados Unidos, resulta que si se le tuviera que poner algún nombre, no debería de llamársele influenza española. Más bien tendría que llamársele influencia estadounidense. Ni siquiera americana, eso hay que dejarlo bien claro. Ni siquiera americana, específicamente influenza estadounidense o gripe estadounidense. Otra cosa que llamó también mucho la atención, tú dices, bueno, los grupos vulnerables, ¿no? Sobre ellos son sobre los que se va a enseñar la enfermedad. El detalle es que, revisando la info, uno se va enterando que en Estados Unidos 2/3 partes de las personas que resultaron infectadas eran primordialmente jóvenes, adultos jóvenes en edad productiva, y estarías hablando de entre los 25, los 45, ya máximo 50 años de edad. A ellos son a los que les pegó más. No significa que no les hubiera dado a los ancianos, o que no les hubiera dado a los niños, o que no les hubiera dado a las mujeres embarazadas, por supuesto que les dio. Pero se supone que los más fuertes, los que tendrían que haber resistido mejor, de ellos fue de donde se nutrió la mayor cantidad de muertos en este plano. Estaríamos hablando, si son 600,000, 650,000 muertos, estaríamos hablando que 400,000 de ellos habrían sido adultos que nominalmente eran absolutamente sanos. La enfermedad, cuando te daba, además tenía una virulencia bestial. Sería más parecida a la que nosotros tenemos ahora en el caso del coronavirus, porque si se te detectaban ya claramente los primeros síntomas, que era un dolor de cuerpo muy fuerte, una tos muy recurrente, una mucosidad sumamente viscosa, eso se insiste mucho en la documentación de la época, y evidentemente los severos problemas respiratorios. Si lo empezabas a detectar y te llevaban a que te atendieran o te llevaban al médico, era muy posible, dada la virulencia, que en 24 horas te murieras. O sea, no te daba tiempo ni siquiera de tratar de aminorar los síntomas, de que si te tomaste algún tecito, porque recuerden que no existían las medicinas que nosotros tenemos de adquisición directa e inmediata.
en un centro hospitalario o en una farmacia. Estamos hablando, reitero, del año de 1918. A partir de los primeros síntomas, en 24 horas te podías ir, te podías morir, para que se den una idea de lo grave que fue esto. Y lo más notorio es que cuando se alcanzó el pico mayor y cuando ves los mapas, son de horror de ver cómo prácticamente el 90% del mundo se vio afectado. El 90%, hace 102 años. Pero evidentemente nunca llegaron a generar una vacuna. Esto también es muy importante. Ni siquiera les dio tiempo. Porque ya de 1919 en adelante, prácticamente de la nada, la enfermedad se detuvo. La enfermedad desapareció. Lo que se sigue sin entender es qué fue lo que provocó que se detuviera tan abruptamente. Algunas personas por ahí podrían llegar a pensar, lo que pasa es que cuando llegó el verano se murió. No, señor, se empezó a finales del 17, se expandió a partir del 18, abarcó todavía el 19 y muere para el 20. Es decir, les habría tocado por lo menos 2 veranos y no se detuvo con el verano. Por eso llama la atención qué fue lo que provocó que se detuviera tan abruptamente y terminara por desaparecer. Pero lo más grave del asunto es que la mayor parte de las autoridades, específicamente, aquí quiero dejar muy claro, específicamente las autoridades de los Estados Unidos, ocultaron a propósito la información. Porque recuerden, como les decía, que aquí coincide en el espacio temporal, qué raro. En 1917 es cuando Estados Unidos toma la decisión formal de entrar a la guerra y comienza a movilizar a sus tropas, y para cuando llega el pleno de la llegada de la mayoría de la gente, que además ese es otro punto muy importante, Estados Unidos cuando comienza el conflicto tenía un ejército de solo 150,000 hombres. 150,000 hombres, es nada. Sobre todo si comparamos, por ejemplo, con la cantidad de hombres que integraban el ejército alemán, que eran totalmente profesionales, con la disciplina prusiana desde años atrás, y que tenían un ejército no menor de 4 millones de integrantes. Además de una preparación y un armamento que era muy superior. Recuerden que en los 20 años previos en Europa había existido una carrera armamentista entre los alemanes, entre los ingleses y entre los franceses. Y esto, además, con la respectiva preparación disciplinaria que tienen en estos territorios, hacía que fueran, si lo tuviéramos que analizar desde la perspectiva de la eficiencia de dinero invertido por cantidad de enemigos muertos, a lo largo de toda la guerra siempre los más eficientes fueron los alemanes, ¿sí? Y los menos eficientes terminaron siendo los ingleses, para que se den ustedes una idea. Pero es otro tema que me gustaría compartir con ustedes en otro momento. Para cuando llega al máximo la participación de los Estados Unidos en esta gran guerra, ya tienen 4 millones de integrantes, ¿sí? Es decir, el crecimiento de la fuerza militar y el crecimiento de la potencia industrial de Estados Unidos fue muy notorio. Si hay alguien que resultó grandemente beneficiado por el conflicto, fueron justamente los Estados Unidos. Lo que no sabemos es que hubo un costo, y ese costo fue muy grave, incluso hasta para la persona del propio presidente de los Estados Unidos, que en aquella época era Woodrow Wilson. Les recuerdo, para los que no estén tan enterados o que ya hayan olvidado esta información, el presidente Woodrow Wilson es aquel individuo que llegó a la presidencia de los Estados Unidos el año de 1913. Ese mismo año de 1913, en el que se le dio el golpe de Estado a Francisco I. Madero a instancias del propio embajador de Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson. No tenía ninguna relación. Nada más que ese pacto originalmente se había acordado entre los representantes estadounidenses, pero los del régimen anterior, los del todavía presidente William Howard Taft, que era además republicano. Wilson era demócrata. Cuando vienen las elecciones del año de 1912, gana Wilson, pero Estados Unidos ya tenía una serie de planes
estructurados en donde pues el régimen que llegó al poder de Madero en 1911, para ellos no les era conveniente y se tomó una serie de decisiones para ayudar a cambiar al presidente que no les convenía. Esa es una clase aparte, y que dio como consecuencia que se le diera luz verde al embajador de Estados Unidos en México para acercarse a la gente que quisiera hacer algún cambio. Ahí aparece Victoriano Huerta, ahí aparece Bernardo Reyes, ya toda esa parte histórica. El chiste es que cuando viene el golpe de Estado y tumban a Madero y se llega al acuerdo de que provisionalmente y legalmente también, y legalmente también, queda en la silla presidencial Victoriano Huerta. Resulta que él era un personaje para cumplir nada más con el marco de la legalidad, y se supone que él estaría en la silla presidencial un tiempo suficiente para convocar al Congreso a que a su vez convoque a elecciones extraordinarias, para que en las siguientes elecciones legalmente convocadas se lanzara a la candidatura presidencial una persona que evidentemente no es Victoriano Huerta y que haya demostrado siempre preferencia por el régimen de los Estados Unidos, que en este caso era Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz. Pero se les atravesó el cambio de gobierno de Estados Unidos y esto propició que se detuvieran los acuerdos a los que se hubieran llegado previamente, y a la larga una marcha atrás dentro de los planteamientos que se habían estado haciendo con los republicanos. Y Woodrow Wilson no solo no quiso respetar los acuerdos a los que se había llegado con Taft, sino que ordenó que se diera marcha atrás, nada más que pues como que ya no puede resucitar a Madero, ¿verdad? Y como que ya no puede sacar a Victoriano Huerta del poder. El resultado, ¿cuál va a terminar siendo? Victoriano Huerta, dándose cuenta de esta situación, no convoca, como era el acuerdo, no convoca al Congreso a que se convoque a su vez a elecciones extraordinarias, y extiende su poder. Y lo que se supone que en 72 horas él iba a hacer la convocatoria máximo, resulta que pues dejan chiflando en la loma a Félix Díaz. Y esto pues nos termina dando la consecuencia de que literalmente se van a suspender las relaciones entre México y los Estados Unidos. Pero aquí hay que dejar muy claro que se suspenden las relaciones no tanto porque hayan apoyado a Madero, sino que se suspenden porque la forma en la que se manejó la información y la forma en la que se manejó la política no fue la conveniente desde la perspectiva de la nueva administración. El resultado del cambio de poderes forzado en México va a hacer que Estados Unidos ahora mantenga una línea de alejamiento con respecto a lo que México ha construido en ese plano. Y bueno, de ahí se viene ya otra serie de situaciones que van a tratar de mantener a Estados Unidos con un ojo a lo que esté haciendo el gobierno mexicano, porque ustedes saben que va a terminar ahora sí reventando la parte realmente dura, la parte realmente grave de la Revolución Mexicana a partir del derrocamiento y asesinato de Madero y Pino Suárez. Pero en el sentido de esa influencia, ubiquen, es bien importante que tengamos presente que la política la política estadounidense, esta dichosa de América para los americanos, pues sí les permite sostener este dichoso criterio de mantener en el orden que ellos quieren el movimiento revolucionario mexicano. Para eso sí pueden intervenir. Pero a nivel internacional, recuerden que el año de 1914, que es cuando truena la Gran Guerra, Estados Unidos mantiene igual la política de América para los americanos, la dichosa doctrina Monroe. ¿Y esto qué implica? Estados Unidos no le va a entrar al conflicto, porque se supone que a ellos no les corresponde, y a ellos solo les corresponde su propia esfera de influencia. Sabemos que esto es muy relativo, sabemos que los Estados Unidos sí ayudaron, sí comerciaron, sí apoyaron a los franceses y a los británicos de una manera bastante hipócrita, proporcionándoles los recursos necesarios siempre y cuando los que se hicieran responsables de la transportación de los insumos requeridos pues fueran directamente aquellos, ¿no? Nosotros no nos vamos a meter.
pero mantenían un discurso de una doble moral de que ellos se van a mantener fuera, y eso es clarísimo en las declaraciones que va a hacer el presidente Wilson, en donde él va siempre a mantener a los Estados Unidos fuera de cualquier conflicto internacional. Esto es reiterado cada vez que viene un discurso del año 14, del año 15, del año 16, es reiterado. Pero el 17 hay una serie de factores que obligan a que las cosas se tengan que cambiar. Y uno de los factores más importantes es el hecho de que Rusia se sale del conflicto. Por otra serie de circunstancias, medio ayudaditos los revolucionarios rusos por parte de los alemanes, el chiste es que Rusia ya no puede seguir dentro del conflicto y se tiene que salir. Y era evidente que esto iba a pasar. Por eso los británicos estaban muy interesados en que los Estados Unidos se comprometieran y le entraran en algún momento al conflicto, pero estos se rehusaban a hacerlo por su misma línea política. El giro va a acontecer con algo que nuevamente tiene relación con México, el dichoso telegrama Zimmermann, donde los alemanes, no me voy a meter en Honduras, los alemanes le ofrecen a los mexicanos que les devolverán el territorio que los estadounidenses les quitaron en el 48, si ellos a su vez le declaran la guerra a los Estados Unidos y los atacan desde el sur. Venustiano Carranza, que aún no había sido oficialmente reconocido por los gringos, se ve en esta disyuntiva. Tengo esta oferta por parte de los alemanes que me dicen que la harán efectiva a partir de ya. Tiene la oferta por parte del régimen de Woodrow Wilson de que se va a obtener el reconocimiento a su régimen nada más en cuanto vengan las elecciones, pero hay que recordar que esto está ocurriendo en 1916, y en 1916, para finales de octubre, noviembre, apenas se está formando el Congreso para la elaboración de la nueva Constitución, que esa es otra historia. Y saben que para cuando él ya sea presidente, si las cosas no cambian, Estados Unidos les va a dar el reconocimiento prácticamente de forma inmediata en cuanto vengan las elecciones y se haga el nombramiento y la confirmación por parte del Congreso. Pero eso ocurrirá no antes de febrero de 1917. Los alemanes desde el 16, porque sabemos que se empezaron a cartear las respectivas cancillerías desde 1916, nada más que la información secreta, cifrada, y que solo era información de cancillería a cancillería. El problema para los gringos es que los británicos interceptaron uno de estos comunicados, lograron descifrarlo, y ellos, dándose cuenta de lo que representaba, para obligar a que Estados Unidos entre al conflicto, le revelan al gobierno del presidente Wilson que se está comunicando Alemania con Venustiano Carranza y que prometen lo que ya les mencioné hace un momento. Esto lleva a que, ya no quedándole de otra, Woodrow Wilson toma la decisión de que efectivamente van a tener que entrarle. Pero ahí es donde viene el otro problema, porque ahora tú tienes que construir un discurso opuesto a lo que habías estado manejando desde tu propia campaña presidencial del año de 1912. El hecho de haberse mantenido en el cargo hasta 1917 con la posibilidad de una reelección, a él le ayudó bastante el hecho de haber mantenido sus promesas y manteniendo fuera a su vez al gobierno de los Estados Unidos. Pero ahora resulta que va a tener que ser lo contrario. Se ven obligados a generar una maquinaria propagandística que dé como consecuencia que el pueblo no solo no me va a reclamar lo que estamos haciendo, sino que el pueblo me va a agradecer que hayamos tomado esta decisión. Y para esto se va a generar una organización política por orden ejecutiva, por orden presidencial, para comenzar a revertir el discurso. Esto es bien importante en el manejo de lo que diríamos el marketing político, ¿no? Pero se les atraviesa el caso ya para 1918, ya para cuando oficialmente le han entrado a la guerra, se les atraviesa el problema de la aparición de esta nueva enfermedad, de la aparición de este nuevo bicho. Este es el contexto en el que nosotros nos encontramos, la decisión que va a tomar el gobierno norteamericano. Si tienen que hacer referencia a una enfermedad nueva y desconocida, pero que es brutalmente viral,
Evidentemente el foco de atención se traslada del convencimiento de la necesidad de entrar a defender a las democracias a la necesidad de cuidarnos de una enfermedad que nos está matando a todos. Por eso, desde el punto de vista oficial en los Estados Unidos, literalmente la influenza no existió. Así de salvaje y así de brutal fue esto. Por ahí, acorde a las investigaciones hechas por distintos especialistas, uno de ellos, un historiador llamado John Barry, autor de un libro que se llama La Gran Influenza, parecería ser que las primeras referencias a la aparición de esta enfermedad, en el caso de los Estados Unidos, habrían aparecido tan temprano como 1917 o 18 y específicamente casi en el corazón del Estados Unidos rural, es decir, en Kansas. Ahí es en donde se tienen también los primeros reportes de los primeros enfermos con esta, que parecería ser una gripita, pero que resulta que es bastante más complicada de lo que se piensa en un principio. También algunas otras referencias documentales que llevan a mencionar algunos casos en la mismísima ciudad de Nueva York. Ya para el año de 1918, cuando empiezan a mandar formalmente y de manera mucho más estructurada. Recuerden que la guerra no se empieza así nada más, hoy te la declaro y mañana ya le caímos. No, tienes que empezar a preparar a tu gente, tienes que reclutar, tienes que darles el entrenamiento, tienes que mandar las tropas. Para cuando comienza a llegar realmente el grueso de los marines de Estados Unidos a Europa, entrando por vía Francia particularmente, ya a la zona del conflicto, sería el año de 1918. Resulta que desde marzo de 1918 se tienen ya los informes de gente que está trabajando con la milicia y que se va a enfermar. Hay un caso, el que podría ser uno de los candidatos a ser el dichoso paciente cero, que es un joven llamado Albert Gitchell. Tal vez, reitero, pudiera ser el paciente cero. Él era cocinero para acabarla, ¿no? De él se sabe que enfermó con anginas, un dolor muy fuerte de pecho, fiebre de 39.5 y pues además resulta que el señor se presenta a trabajar y es cocinero. Entonces creo que entenderán que el contagiadero va a ser impresionante, ¿no? Horas después que se detecta que este joven tiene una gripa demasiado severa, resulta que 100 soldados se llegan a enfermar a resultas del inicio del contagio y poco tiempo después de esos 100 soldados terminan falleciendo 46. Está casi al 50% de posibilidades de contagio y de mortalidad, que es lo más grave. Los reportes, los primeros que se empezaron a dar en los Estados Unidos, literalmente fueron menospreciados y no se les difundió. Lo curioso del asunto es que al mismo tiempo empezó a reportarse una incidencia de enfermedad. Recuerden que aquí es cuando entra el grueso de los soldados de los Estados Unidos, pero ya habían empezado a llegar grupos más pequeños de soldados al territorio europeo. Por eso no es extraño que en ciertos lugares como España, ¿sí?, se empezara a reportar los primeros casos, las primeras incidencias de una enfermedad que es bastante virulenta. Ojo con esto, porque España va a comenzar a reportarlo para avisarlo al resto del mundo. En aquel entonces también tenemos que referir que España no estaba alineada con ninguna de las superpotencias dentro de este conflicto. En uno de los informes de los recientemente encontrados en los Estados Unidos, aquí voy a citar, en uno de los informes hecho por uno de los médicos, se dice claramente: estos hombres empezaron con lo que parecía ser una gripe normal o influenza, pero influenza de la simple, pues. Y una vez en el hospital, desarrollaron rápidamente la pulmonía más viscosa que jamás se haya visto. 2 horas después de ingresar, tenían manchas caobas en los pómulos. Y pocas horas más tarde, se notaba la cianosis que se extendía desde las orejas y se expandía por toda la cara. La cianosis los vuelve casi azules. El momento final llegaba en solo unas horas, luego simplemente terminaban sofocándose. Era horrible. Calculamos unas 100 muertes por día. Y eso que apenas está empezando. Fin de cita. El ejército de Estados Unidos, como le referí,
creció de inicialmente 150,000 soldados a prácticamente 4 millones en el lapso del proceso de profesionalización. Pero creo que ya se imaginarán, el reclutamiento, el entrenamiento no se hace aislado, se hace en masa. Y creo que ya no tengo que explicar gran cosa, ¿sí? El contagiadero que se va a hacer por el hecho de que Estados Unidos está dando prioridad a la guerra y a la transportación de los soldados. Sabemos que desde el 13 de abril de 1917, como les decía, por orden ejecutiva de Wilson, se creó el Comité de Información Pública, literalmente una institución enfocada a la propaganda. Y esto fue pocos días después de la declaratoria oficial de guerra a los alemanes. Y como les dije, como había prometido mantener a su país fuera del conflicto, el comité tenía la misión de justificar la entrada al mismo y convencer a su vez a los nuevos reclutas. El primer caso oficialmente registrado en Kansas ocurrió el 8 de febrero de 1918. El problema es que los que ya llevaron conmigo la materia de problemas contemporáneos del mundo, creo que recordarán que un paso tecnológico gigantesco en el proceso de transporte fue la expansión del ferrocarril. Y el ferrocarril creció de una manera viral, diríamos, paradójicamente, y ahora hay una gran cantidad de transportes disponibles para todo aquel que tenga el recurso para pagarlo. Ya está empezando la influenza. Si hay un factor que va a ser fundamental para la expansión de la enfermedad, es exactamente esto, el propio ferrocarril. Fue el medio más importante de dispersión de la enfermedad a todo Estados Unidos y a los países colindantes. Los soldados salían de los pueblos hacia los campos militares, donde se terminaban de contagiar si les faltaba, y de ahí se embarcaban a las bases navales del resto del mundo. Para el 9 de abril de 1918 inició el desembarco ya de la parte global de la mayoría de los soldados estadounidenses en un puerto en Francia, que va a ser en este caso Brest, ¿sí? Para el mes de julio de 1918 uno ve los mapas que les mencionaba y es realmente impresionante. Inicia esta expansión gigantesca de la primera oleada que ya había cubierto la totalidad de Europa y el norte de África. Para julio de 1918 toda Europa está contagiada ya. Primera oleada, para el mes de agosto del mismo 1918, al mismo tiempo que se está cubriendo la totalidad de Europa, inició la segunda oleada, que sabemos que siempre es la más grave. La primera ya abarcaba para agosto casi la totalidad del continente americano, excepto nada más el centro de Brasil y eso por el Amazonas, y una pequeña franja de un conducto que va de norte a sur entre Chile y Argentina. Abarcó para agosto del 18 la totalidad de Europa y casi toda Asia. Únicamente el 80% del territorio africano, los lugares que no tienen una intervención indirecta por parte de la Primera Guerra Mundial, son los que se van a mantener al margen. Y también casi el 80% del territorio, entre el 80 y el 90% del territorio australiano tuvieron la fortuna de mantenerse casi al margen. Pero esto, reitero, solo de la primera oleada. Sabemos que para el 27 de agosto del mismo 1918 se reporta uno de los primeros casos en Boston, que fue altísimamente contagioso. Se sabe que había, por ejemplo, en las barracas del puerto, había 2 soldados enfermos en un lugar donde esperaban transportar a 7,000. Y esto se terminó reportando en el reporte anual del Departamento Naval para el año fiscal de 1919. Al día siguiente que aparecieron estos 2 primeros enfermos, subió a 8. Al día siguiente a 53, al día siguiente a 81, y así sucesivamente. Empezó a crecer cada vez más. Se esparció la enfermedad a Filadelfia, Nueva Orleans y demás puertos, en donde ellos llegaban a repostar, a reclutar a más gente. Acuérdense que son estas épocas donde vemos estos barcos mercantes, barcos de guerra que vienen pero atascados. Las cubiertas tienen una gran cantidad de soldados que se dirigen a pelear, ¿no? No existe la precaución de la distancia social, y aunque trataran de hacerlo, era imposible mantenerla. Y por supuesto sin ningún cubrebocas, sin limpiarse las manos, nada de esto.
Lo más grave es que las autoridades estadounidenses permanecían en un silencio casi absoluto. La profesora Nancy Bristow de la Universidad de Puget Sound afirma que se sabe que sí estaba enterada la autoridad, pero no hicieron un esfuerzo mayor por tratar de captar la atención de la población en general. Otro historiador llamado Chris Capazzola, autor de un libro que se llama Uncle Sam Wants You, afirma que a la población se le movilizó política, económica y militarmente, pero de ninguna manera en cuestiones de salud. La misma historiadora Bristow y Elizabeth Preliger, una historiadora del arte, se pusieron a analizar una serie de carteles allá en la Universidad de Johnstown, en Washington, de estos carteles de reclutamiento, y ahí era ya muy evidente este descaro en la forma en la que se le pide al pueblo estadounidense que participe, pero ellas dejan muy claro, no es así como que una solicitud, no lo están pidiendo en buena onda, le están ordenando al pueblo que tiene que hacerlo. Y por supuesto, fue maravilloso esa escena, sacaron el cartel original de la famosa imagen diseñada por Montgomery Flagg, del tío Sam que está señalando al espectador y que dice US Army wants you, ¿sí? I want you. Entonces, ahí ellas reflexionan, ¿no? La importancia que tiene, que no es una campaña de voluntarios, es una campaña de orden ejecutiva, en donde se te está invitando además a acabar en un concepto que actualmente sería totalmente despreciable y totalmente racista, diciendo que los unos, así literalmente, los unos nos están atacando, los unos con H, ¿sí? Esta bola de conquistadores salvajes. Y ya sabemos, ¿no? Lo que siempre decimos que hizo Alemania y que hizo Goebbels y cómo utilizaban campañas racistas. Los griegos lo hicieron antes que ellos, o sea, por Dios, y los británicos también, y los franceses también. Entonces aquí lo importante es remarcar que no se está solicitando el apoyo nada más en buena onda del pueblo estadounidense, se le está ordenando, pero se oculta toda la información referente a la enfermedad. No dicen absolutamente nada. Por supuesto, Montgomery Flagg, James Montgomery Flagg, que es el que diseñó este cartel del tío Sam, inmediatamente fue reclutado a su vez por el Comité de Información Pública, ¿sí? Para tener el mayor y el mejor efecto posible para controlar la opinión de los Estados Unidos. Obviamente en la historia de los medios esto va a ser fundamental, porque se van a utilizar revistas, se van a utilizar películas, mensajes radiales, pósters de una manera extraordinaria, porque va a tener un impacto directo en la cultura popular. Incluso se sabe que llegaron a reclutar 75,000 oradores voluntarios que se presentaban en espacios públicos, a veces sin avisar, a veces convocando, dependiendo de el efecto que ellos quisieran causar. Y a través de estos 75,000 oradores voluntarios incitaban a que la gente apoyara la causa. Por allí hay alguna fotografía muy famosa en donde vemos que uno de estos reclutadores voluntarios se trata ni más ni menos que del entonces famosísimo y el mejor actor de Hollywood de aquella época. Hollywood no, porque no existe todavía Hollywood, pero la industria cinematográfica ya se está desarrollando. El famoso estrella de cine Douglas Fairbanks, ¿sí? Que es el equivalente a las grandes megaestrellas de cine que tenemos en época contemporánea, ¿no? Pero el tema de la pandemia literalmente no existe, ni siquiera la llegaban a mencionar, haciendo de cuenta prácticamente que la enfermedad no existía. Se sabe que hubo un periódico local en un pueblo muy cercano a Wisconsin que reportó ni siquiera una acusación así grave general, no, reportó que hay una epidemia que está surgiendo aquí en el pueblo. Pues resulta que los fue a visitar la autoridad porque un general del ejército de Estados Unidos les ordenó que se callaran. Ellos dijeron, oye, pues primera enmienda, ¿no? Nosotros no podemos callar esta información, que además es verdad. Pues resulta que los mandó a juicio por decir algo que podía espantar a la gente, por si nos suena una vez más conocido. Estas restricciones al flujo de información que atenta contra los valores esenciales de la libertad de expresión
En Estados Unidos sabemos que se ha manejado siempre a voluntad, pero España no tenía esa misma restricción y ellos publican abiertamente lo que está ocurriendo y esta información se dispersa por distintos lugares del mundo. Cuando esa información, confirmada por los españoles, llega al territorio estadounidense, ¿qué creen que va a hacer el Comité de Información Pública? Va a desacreditar todo lo que digan las publicaciones oficiales españolas y, por supuesto, una de las formas más fuertes para conseguir esta desacreditación es insistir que la enfermedad empezó allá y subrayar esta conceptualización de la dichosa influenza española, ¿sí? Por eso nace esa identificación de Spanish Flu. Incluso cuando empezó a pegar lo del nacionalismo, para que vean por qué tenemos que saber pensar, ya estando en la guerra, y como les decía, que pues el gran enemigo son los alemanes, es parte del manejo del marketing político, debe de haber un enemigo bien definido. Y aquí el enemigo no va a ser la influenza, el enemigo son los alemanes, punto, ¿sí? Se llegó a especular que a través de la compañía Bayer, que sabemos que existe desde el siglo XIX, ellos han recibido la instrucción, dicen, de parte del Kaiser, para iniciar una guerra bacteriológica. Se dijo incluso que si empezaron los casos de la influenza aquí, fue porque la gente tomó aspirinas, y la aspirina fue la que provocó la enfermedad. O que secretamente llegó un submarino alemán a las costas de los Estados Unidos, y ellos ahí se encargaron de dispersar la enfermedad misma, ¿no? Además, si tomamos en consideración las notas que nos hablaban en Europa del gas mostaza y toda esta serie de cosas, pues la gente lo creía, ¿sí? La gente creía que le estaban diciendo la verdad. El costo total, ¿sí? El precio que tuvo la movilización y los gastos de guerra para los Estados Unidos, nada más los Estados Unidos, fue de 30,000 millones de dólares. Puesto en los términos de ellos son 30 billones de dólares, ¿no? Obviamente requieren recolectar fondos, no existen los suficientes como para que el gobierno pague de su bolsa, y además sabemos que el gobierno nunca tiene dinero, los que pagan siempre son los contribuyentes, ellos se encargan de administrarlo. No es suficiente, necesitamos que la gente voluntariamente nos dé lo que se pueda. Y la forma de estimularlos es a través de la compra de bonos de guerra, lo que ellos llamaron los bonos de la libertad. Pero hay que hacer promoción. Y acuérdense que 1918 todavía no hay radio. En aquella época todavía no hay radio. Lo que se va a tratar de hacer es a través del cine, que todavía es mudo, no olviden eso. Por eso la importancia de los afiches, por eso la importancia de los carteles, por eso la importancia de la oralidad. Y ya estamos en 1918, para que ustedes se ubiquen también. La radio está en una fase experimental que va a tener grandes saltos justamente en las aplicaciones militares. Aprendido en el frente de guerra, pero están aprendiendo. Todavía no existe la radio comercial pública como nosotros la identificamos, expandida y extendida. Esto va a ocurrir a partir del año de 1919, cuando en Estados Unidos aparece la primera estación radial comercial en Pittsburgh. Qué raro, Pittsburgh es el centro focal de la construcción de la industria pesada de los Estados Unidos. Qué raro, ¿verdad? La famosísima estación KDKA, que todavía sigue funcionando y que todavía sigue transmitiendo los partidos de los acereros de Pittsburgh, nada más para que nos demos una idea, ¿no? La mayor parte de la propaganda se hacía a través de los desfiles de promoción de los bonos de guerra, son desfiles masivos. Entonces, esta venta de los bonos de libertad, que es tan esencial para los propósitos del gobierno estadounidense, se hubiera visto muy limitada si de repente por ahí algún médico hubiera dicho, sabes que no, perdón, no se pueden hacer este tipo de eventos masivos, o ok, se van a presentar pero controlados, se van a tener que pasar filtros sanitarios, le vamos a pedir a la gente que utilice cubrebocas, o que debe de haber distancia social, o simple y sencillamente la mayoría de la gente no puede salir, tiene que encerrarse en la casa, ¿no? Pero entonces se pierde el sentido de lo que representa los desfiles como tal, ¿no? Ya para qué hablamos de disminuir el comercio local, ¿no? La economía de guerra los hizo ir a contracorriente, para que nos demos una idea de lo que esto representa. Sabemos que para el 19 de septiembre de 1918 la epidemia está pero totalmente fuera de control, ¿no?
ya está contagiado el 50% de los Estados Unidos, todo el sur de Inglaterra, todo Francia, más del 50% de España, una tercera parte del norte de Portugal. Ellos ya estaban en la segunda oleada y comenzó a entrar a México la segunda oleada por la vía de Tamaulipas. Si oyen un ruidito raro, ese no soy yo, es el dron de alguien más que está haciendo experimentito. Para el 28 de septiembre de 1918, con tal de llevar a cabo sus reuniones para juntar los bienes necesarios, se congregó una manifestación de apoyo a los bonos de guerra de 200,000 personas en Filadelfia, en la ciudad de Filadelfia. Muchos médicos desaprobaron el acto, pero el director local del Comité de Salud Pública insistió en que se realizara, y las consecuencias, por supuesto, terminaron siendo nefastas para la ciudad. Llegaron a morir más de 15,000 personas, con los hospitales que además terminaron completamente saturados. Ante esta circunstancia, pues si ya tienes una epidemia que te mata a 15,000 personas, tuvieron que dar marcha atrás, tuvieron que cerrar toda la actividad comercial, pero curiosamente los periódicos nunca lo mencionaron. Y acuérdense que en aquellas épocas la información fluía de una manera distinta. Después, cuando se tomó la decisión ya de cerrar las escuelas y se vino la prohibición de las reuniones en espacios públicos, hubo incluso por ahí un editorial en un periódico que llegó a afirmar que no era por cuestiones de salud pública, no, es por otras razones. Y aquí el historiador John Barry menciona, bueno, qué tan estúpida creen o creían que era la gente en aquel entonces y en aquel contexto. Aprovechando esta situación y sabiendo lo que está pasando en Estados Unidos, que en Europa sí hay la enfermedad, pero no con la información que les está llegando de los estadounidenses, los alemanes dicen, antes de que entre el 100% del ejército a atacar, pues vamos a atacar nosotros para que no tengamos además que enfrentarnos con un grupo de soldados que a lo mejor también nos van a terminar contagiando a nosotros. Entonces viene este ataque masivo para tratar de impedírselo, pero lo que no sabían es que ya el contagio de su propio lado está bastante extendido y no pudieron atacar con la fuerza que ellos quisieran porque la enfermedad no se los permitió. Para fines de septiembre de 1918, el reclutamiento de plano se tuvo que suspender en los Estados Unidos por las dificultades de la enfermedad. En un campamento de Arkansas, en Pike, se alojaban 52,000 soldados. Fueron atacados por la epidemia y cayeron enfermos más de 12,000. Solo 8,000 de ellos fueron ingresados al hospital nada más en 4 días, mientras una gaceta de Arkansas decían, no hay problema, o sea, ¿para qué nos andamos inventando cosas? Esto es una gripa normal, y es normal que en estos periodos le dé gripa a la gente, ¿no? Nada de que influencia española ni nada, eso es una simple gripa. La gripe con doble P, como le decían a la francesa en aquellas épocas. El general Pershing, el nefasto general que encabezó la expedición punitiva persiguiendo a Pancho Villa, ahora estaba en Europa, le solicitó formalmente al presidente Wilson que le mandara más tropas, ¿no? Nada más que el jefe médico del presidente, el doctor Cary Grayson, lo desalentó, le dijo, perdón, pero es que las cosas sí están bastante graves y esto terminaría afectándonos más a nosotros que a nuestros propios enemigos. Pero ahí va a ser ya saben, un generalote de estos que les vale. El jefe del Estado Mayor del Ejército, Peyton March, exigió y convenció al presidente Wilson que se enviaran los hombres solicitados. Para octubre de 1918 ya había más de 200,000 estadounidenses que ya habían muerto por la influenza. Para noviembre, 200,000 más fueron dados de baja por la enfermedad, al haberse contagiado casi seguramente en las embarcaciones en las que se trasladaron. Y el mapa más feo es del 17 de noviembre de 1918, donde todo Estados Unidos, todo México, toda Europa Occidental, 2/3 partes de África, casi todo Madagascar, estaban infectados ya por la segunda oleada y apenas iba en crecimiento en distintos lugares de Asia. Para estas mismas fechas, en Pittsburgh,
hubieron 4.500 muertes, 22.000 enfermos, siendo la mortalidad del doble del porcentaje nacional de Pittsburgh. Y la razón era primordialmente porque al ser el corazón industrial de la guerra no dejan de trabajar, producen el acero necesario para el conflicto militar y las condiciones de trabajo de por sí para los obreros eran bastante precarias, eran más susceptibles a enfermarse. Muchas de sus enfermedades eran enfermedades pulmonares y agrega la influenza. Allí se llegaron a producir hasta 1.000 toneladas diarias del material de guerra, del acero requerido para el conflicto, por lo que el índice de obreros y gente aledaña enferma de los pulmones se disparó cuando llegó el virus de la influenza. Para el 23 de marzo de 1919, literalmente, el 90% del continente americano, toda Europa, toda África y una tercera parte de Asia estaban ya totalmente infectadas. ¿Sí? Reitero, 23 de marzo de 1919. Y reitero que además las consecuencias de la influenza pues todavía se van a expandir más cuando termina la guerra, y si algo les faltara, terminan esparciendo, cuando regresan al territorio local, terminan esparciendo más la enfermedad, ¿no? Pero ahora sí que llegó un punto en el que pues literalmente la población mundial ya no tenía más muertos que ofrecer. Literalmente se convirtió en muchas ciudades en ciudades muertas, en ciudades aisladas, y el resultado es que por alguna razón la enfermedad dejó de expandirse, y así como llegó, ahora sí que como suelen decir muchos los gringos, easy comes, easy goes. Para la segunda mitad del año de 1919 la enfermedad prácticamente ha desaparecido. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender? ¿Qué es lo que nosotros podemos tratar de sacar del aprendizaje de lo que ocurrió en estas épocas, en este sentido? Uno, no hubo una vacuna. Nunca les dio tiempo de desarrollar una vacuna. Dos, los políticos estaban más interesados por entrar a la guerra que por salvar a su gente. Tres, no se tenía la noción de la distancia social. 4. Los médicos se dieron cuenta y las autoridades no quisieron, por razones aledañas, las autoridades no quisieron que se pusiera una solución, porque esto implicaba tener que dar marcha atrás en sus pretensiones políticas. Lo más feo del asunto es que se enfermó el presidente Woodrow Wilson y nunca se reveló así abiertamente exactamente qué fue lo que le pasó. Pero acorde a los síntomas, y una vez que se desclasificaron las memorias del doctor, el que era su médico personal, su jefe de staff de salud, resulta que los síntomas eran precisamente de influenza, pero no podían revelar esto. Se sabe que más o menos en un periodo de unos 10 días, más o menos, estuvo muy grave. Estuvo sumamente enfermo el presidente, con todos los síntomas: no poder respirar, una tos muy fuerte, viscosidad de lo que expulsaba, diarrea, dolor de pecho, dolor de cabeza. Y una vez que superó la enfermedad, se insiste mucho, que quedó sumamente afectado. Fue una figura principal para las decisiones que se hubieron de tomar para conseguir la paz de Versalles, pero se sabe que él ya no era el mismo, se sabe que él ya estaba muy afectado, se sabe que quedó muy mal psicológicamente, físicamente, y esto es lo que ahora sí que se le construye toda la imagen de este gran personaje que consiguió la paz de nuestros tiempos para el siglo, para terminando la Primera Guerra Mundial, pero que sabemos que hubo una serie de negociaciones que dejaron al mundo peor de como ya estaban. Y lo más grave del asunto, el problema es que ese mensaje no logró vendérselos al interior de los Estados Unidos. Y la base de los famosos 18 puntos de Wilson, que se supone que sientan las bases de lo que va a ser la primera organización internacional para mantener el equilibrio y la armonía, que va a ser la Sociedad o Liga de las Naciones, el papá de la ONU, pues. Esa propuesta que venden los gringos como además de origen propio y de la idea del cacumen del propio presidente Woodrow Wilson, pues resulta que no se la van a aceptar en el propio territorio norteamericano. Tiene muchos enemigos, y muchos de estos enemigos lo que le cuestionan es la forma en la que, primero, mintió diciendo que no iban a entrar a la guerra, y segundo,
como no permitió que Estados Unidos terminara dominando México. Y tercero, el manejo de una enfermedad que para ellos literalmente no existió. Solo para que nos demos una idea de cómo la política puede pudrirlo todo. Está como para pensarse, ¿no? Tengan ustedes buen día.